Pueden tomar asiento por un segundo. Vamos a abrir la palabra de Dios por unos minutos y vamos a hablar un poco de Mateo, como hemos estado estudiando, y vamos a terminar. Ahora, hace muchos años, hablando con una de mis hijas, le estaba contando que cada vez que hablo, me pongo nervioso. Cada vez que hago algo en público. Y ella esperó un segundo, y no sé si fue del Señor, de su mamá, o lo escuchó, pero me miró y con toda la seriedad me dijo: creo que Dios también se pone nervioso cuando vos hablas. Y le dije: tiene razón. Entonces en esta mañana voy a intentar de no hablar mucho. Voy a intentar dejar que Dios hable a través de mí. Amén. Padre Santo, en esta mañana guíanos y que tu espíritu y tu palabra sea clara. En Cristo Jesús. Amén. El libro de Mateo nos muestra algo, un tesoro escondido. En el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo menciona varios pasajes del Antiguo Testamento para mostrarnos a nosotros, a todos que leen, cómo Jesús es el nuevo cumplimiento, the fulfillment. Jesus was the fulfillment of the promises. Ahora, hay tres personas específicas que Mateo representa con tres promesas: Abraham, Moisés y David. Para entender quién es Jesús, a través de los ojos de Mateo, tenemos que entender esos tres hombres y esas tres promesas. El pacto que hizo Dios con Abraham declaró que sus hijos iban a bendecir a todas las naciones. El pacto que hizo con Moisés señaló que si Israel guardaría sus mandamientos, él estaría con ellos. El pacto que hizo con David, el rey David, dice que lo nombró a él como aquello cuyo hijo se sentaría en el trono eterno. Ahora, termina el Viejo Testamento y ¿saben qué? Ninguna de estas promesas habían pasado. Habían duda. Abraham no había esparcido una bendición, sino una maldición. Moisés y la gente habían quebrantado cada ley en cada versículo. El trono de David no estaba establecido y su pueblo estaba spread out, desparramado. Mateo muestra en la palabra de Dios que hay un tesoro. Ese tesoro menciona que va a ser el nuevo Abraham, el nuevo Moisés y el nuevo David. Y Mateo es claro, él dice que Jesús es el cumplimiento. Él es el nuevo Abraham, el nuevo Moisés y el nuevo David. Mateo nos muestra que el nuevo Abraham, que la bendición, él iba a través de Jesús, iba a bendecir a todas las naciones. Y desde el nacimiento de Jesús hasta el viaje a Egipto, los 40 días en el desierto que Jesús pasó, Jesús enseñando desde la montaña, Jesús caminando sobre el agua, muestra, todo nos lleva a Moisés, que él iba a traer un nuevo éxodo, iba a liberar. El Evangelio de Mateo lo explica claro. Si no pudiste leerlo, no puedes seguir el 5x5, increíble libro. Es tan claro que Jesús es el cumplimiento de las promesas y lo repite y lo muestra a través de cómo Jesús enseña y cómo habla. Pero la gente, aunque lo escuchó hablar y enseñar, no creyó en Jesús como el Mesías en ese momento. En lugar de darle las escrituras, viendo las escrituras, ellos observaron la ley y sus tradiciones. No pudieron ver a Jesús, al Jesús que estaban esperando. ¿Por qué? Pero ¿cómo es posible si estuvieron con Jesús y no podían reconocerlo? Me pongo a pensar, si yo estaría en ese tiempo, yo probablemente no lo hubiera reconocido tampoco, porque estaban esperando algo más. Pero cuando Jesús entró a este mundo, Él vino a cumplir esas promesas. En vez de darle la alabanza que Él merecía, ¿saben qué le dieron? Una cruz, un martillo y unos clavos. La gente pensaba que sería una bendición matarlo a Jesús porque era un blasfemo. Estaba hablando cosas que no puede ser Él. No se dieron cuenta el poder y sus palabras, quién era Él.
y estaba en medio de ellos todo este tiempo. Pero Él vino a cumplir exactamente lo que Abraham, Moisés y David, la palabra de Dios decía. Jesús es el cumplimiento de todo el Viejo Testamento. Él es la razón en cual la palabra de Dios está escrita para mostrarnos el tesoro que es Jesús. Él cumple con todas las promesas. Él vino también para pagar una deuda. Hay una palabra tetelestai, si la han escuchado antes. No está en Mateo, pero Jesús tuvo la oportunidad de decir 7 frases. Esta fue la séptima. Y se encuentra en Mateo una palabra que dice tetelestai. Tetelestai era una palabra usada, era una palabra común. Se usaba como cualquier otra palabra. Significaba el final de una transacción, un acuerdo. Algo que fue completo o algo que fue pago en su totalidad. No había duda. Entonces, si decían tetelestai, era una palabra feliz. Tetelestai, la gente se alegraba porque así ha pagado una deuda, ya no debían. ¿Cuántos de nosotros tenemos una deuda que estamos pagando y pagando y pagando? Y a veces no estamos pagando tantos años que nos olvidamos que la debemos, porque así era la gente, estaban pagando una deuda que no sabían que estaban pagando. Ahora, esa palabra tetelestai y ese cumplimiento me deja con 3 preguntas simples. Una, ¿qué se terminó? ¿Qué pago fue completo? Porque escuchamos eso, pero a veces decimos, ¿qué fue completo? ¿Qué fue pagado? Bueno, la raza humana, nosotros, acumuló una deuda que no podíamos pagar. Es difícil a veces endeudarse y pagar algo, ¿no? Sé que probablemente todos hemos estado en un momento que no sabemos cómo vamos a salir de una deuda. Nos estamos ahogando. A veces dicen que es el estilo americano, pero creo que tendría que ser al revés. No tendríamos que estar endeudados. Pero esta deuda no fue algo que hiciste tú, que hice yo. Era ya el pecado en nosotros. Desde Adán y Eva empezó eso. Ahora, es fácil decir, hay una deuda al pecado. Pero ¿saben por qué es difícil? Porque tenemos un Dios santo y un Dios perfecto. Su perfección es la razón, y su santidad es la razón que no podemos pagar la deuda. Porque al pagarla a alguien que es perfecto, aunque paguemos toda nuestras vidas, nunca vamos a ser perfectos nosotros. Es imposible. Nunca vamos a pagar esta deuda del pecado. Es imposible. Hasta que lleguemos a un momento de ser perfectos, que no creo que vamos a lograrlo aquí. Ahora, la humanidad basada en este pecado, y quiero que no se pierdan en esto, porque todos sabemos que hay una deuda del pecado, pero realmente no todos creemos eso. Creemos, dada suficiente tiempo, suficiente religión, ir a la iglesia, ser bueno, adorar, orar, si es suficiente, etcétera, etcétera. Si es suficiente, quizás Dios va a decir, bueno, está intentando, está tratando. No. Quiero que sepas que yo pasé mucha de mi vida intentando pagar esta deuda. Con acciones buenas, intentando de hacer lo correcto, pero quizás no a propósito, a través de mi conciencia, pensando que si soy bueno, Dios va a estar alegre. El pecado es algo que no podemos pagar. Llega un momento que puedes hacer lo que quieras, pero no puedes pagarlo, porque tenemos un Dios perfecto y santo. En la escuela, siempre cuando tomábamos exámenes, no sé si lo voy a traducir bien, pero Dios no califica en una curva. Cuando tenés 10 o 15 estudiantes y todos tomamos el examen, si el maestro llegaba y hacía un porcentaje de todos y lo que decía calificaba en una curva. Así todos podíamos pasar si era una materia difícil. Siempre había uno que sacaba casi 100, que arruinaba todo para todos nosotros. Lo bueno es que yo nunca fui esa persona, pero yo sé que Dios no va a calificarnos en una curva. No te va a ver a ti y a mí porque somos buenos y decir, tener misericordia y decir pobrecito. ¿Saben por qué? De nuevo,
por su perfección. Su naturaleza no cambia. Él es un Dios perfecto. Hemos cantado de ese Dios. Hasta que no nos damos cuenta quién es Él, no nos damos cuenta de la deuda nuestra. Porque al verlo a Él tan grande y tan santo, nos damos cuenta que nosotros no podemos pagar esa deuda. La gente estaba pagando esta deuda desde Adán y Eva. Y nunca la iba a pagar. Ahora, para explicar a Dios un poquito más simple, robé esta idea. Si tomamos una página y ponemos una línea, y de un lado ponemos creado, y del otro lado ponemos no creado. En lo creado somos nosotros. Esta ropa, la comida, el auto, la casa, los ángeles, el cielo, la tierra. Todo lo que ustedes ven o escuchan fue creado. Ahora, si vamos al otro lado de la página, no creado, hay una persona nada más, y es Dios. Nosotros ni estamos en la misma, estamos en la misma página por la comparación, pero we're not on the same page with Him. Él es un Dios completamente diferente a nosotros. Aunque fuimos creados a su imagen, Él es un Dios santo y su santidad no permite que el pecado esté en su presencia. Dios existe fuera del tiempo. Él no tiene principio, dice la palabra de Dios, que Él no tiene fin. Él no duerme, Él no se cansa, Él no necesita tomar algo para energía, Él no necesita buscar en Google la respuesta a una pregunta. Y cuando Dios hace una pregunta, no es para una respuesta, es para revelarnos algo a nosotros. Dios es todopoderoso. Él no cambia, su personalidad no cambia. Entonces, hay una deuda, no podemos pagarla, Dios no va a cambiar. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es el pago? Es difícil, pero es simple. Es Jesús. La paga del pecado es la muerte. Nosotros tenemos que morir ¿por qué? Por el pecado. Fue destituido desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. Ahora, el dueño de la deuda, ¿quién es? Nosotros mismos. Pero el que lo pagó era perfecto, no tenía la deuda, pero era el único que podía. Y el problema es así. Si Dios, ¿cómo Dios puede morir? Si Dios es espíritu. Complicado, pero Dios dice, voy a enviar a mi Hijo para que sea totalmente hombre, totalmente Dios. A través de su perfección, dice que va a venir a pagar el precio del pecado nuestro. Entonces Él viene a través de Mateo, explica su vida y lo que Él hizo y cómo predicó y cómo sanó. La persona de Jesús, de Jesucristo, cuando Él murió, Él es perfecto. Y al morir, quiero que entiendan esto, si alguien está endeudado, no puede ayudar a alguien que está endeudado, ¿verdad? Es complicado. Por eso Jesús vino, por su perfección, su santidad. Dice, yo soy el precio. Entonces, ¿cuál era la deuda? El pecado. ¿Cuál es el precio? Jesús. Última pregunta que tengo. ¿Cuál es el comprobante? ¿Cuál es el comprobante de saber que el pago fue aceptado por mí? Ahora, si yo voy a comer algo en un restaurante, normalmente me dan un recibo. El recibo blanco normalmente es para el restaurante y el amarillo es para el cliente. La copia esa, ¿qué? Comprueba que ¿qué? Yo pagué, que está pago. Esta mañana yo veo dos símbolos. Son prueba, porque hacemos memoria de lo que Él hizo. A veces me pregunto, ¿hicimos un error en confiar en Jesús como Salvador? El pago es la deuda. Jesús es el pago. La cruz era parte del pago. Pero la resurrección es la prueba de quién Él es. Pablo dice que sin la resurrección, todo lo que hablamos y predicamos es en vano. No significa nada, ni la cruz sin la resurrección. Esa es la prueba que Él es real.
que Él compró, que Él pagó el precio. Él venció, ¿qué? La muerte. ¿Para qué? Para mí. La clave es esta. La forma de conocer a Jesús es declararse en bancarrota. ¿Por qué? Porque no puedo pagar la deuda. Si no puedes pagar una deuda, si has intentado todo lo que puedas y no la puedes pagar y nunca la vas a pagar, ¿qué haces? Reportas bancarrota. ¿Por qué? Dices, no puedo más. No puedo pagar el precio. Es la única forma que Jesús nos puede ver. Decir, ¿saben qué? Jesús, te necesito a ti. Ese es el camino a Él. Ese es el camino a conocer a este Jesús que hemos estado cantando y adorando. En esta mañana, si tienes que declarar en bancarrota, está bien, espiritualmente. ¿Saben por qué? Por el primer paso. Realmente todos los días tendríamos que empezar con bancarrota, vaciándonos de nosotros y diciendo, Jesús, te necesito. Pero hay una forma de conocerlo eternamente, es invitarlo a Él en tu corazón, que Él sea parte de tu vida, que Él sea parte de tu existir, no solo algo que buscamos cada domingo o que buscamos cuando necesitamos algo. Él es un Dios de relación. Él vino para pagar una deuda porque era perfecto y al pagarla dice, la pagó por mí y por ti. En esta mañana